Hola a todos, bienvenidos a este encuentro Forbes. Les saluda José Caparroso, coeditor de Forbes en Colombia, encargado de toda la cobertura de tecnología. Y en este encuentro vamos a hablar sobre los desafíos de la ciberseguridad en tiempos de pospandemia. Como sabemos, durante los últimos meses, la pandemia nos ha dejado lecciones de vida importantes, con implementación de medidas de distanciamiento social, procesos comerciales alterados y las nuevas realidades de los diferentes entornos. Es importante que las empresas revisen su infraestructura tecnológica y asimismo sus mecanismos de ciberseguridad. Estos cambios acelerados, sumados al aumento de la fuerza laboral en condición de teletrabajo o trabajo remoto, toda esa cantidad de trabajadores que se fueron a sus casas, y también el gran crecimiento del comercio electrónico, han provocado que las compañías analicen la productividad y eficiencia de sus capacidades de tecnología con la intención de implementar soluciones que cumplan las necesidades de los usuarios. Ese ejercicio rápido e improvisado en muchos de los escenarios lleva a que los comercios salgan de la producción con múltiples brechas de seguridad y fallos procedimentales que facilitan las labores de los delincuentes informáticos para obtener un lucro con esta actividad. Entendiendo este panorama y para explorar más a fondo estos retos en ciberseguridad post-pandemias, de post-pandemia hemos invitado a 3 panelistas expertos en el sector de la ciberseguridad. Así que me complace saludar a Carolina Mazo, quien es vicepresidente comercial y gerente de UN Tecnología Gamma CISOC CERT. Carolina, bienvenida a Encuentro Forbes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá para colaborar y apoyarlos ustedes en estos temas tan interesantes como la ciberseguridad. También está con nosotros Andrés Cajamarca, quien es gerente senior de sistemas de ingeniería de Fortinet Colombia. Andrés, bienvenido. Hola José, muchísimas gracias a todos y así como Carolina les cuenta, pues gracias por la invitación. La idea es ayudarnos entre todos y pues obviamente reconocer esta nueva realidad que José comentaba y ver cómo el tema de la ciberseguridad se vuelve tan importante. Gracias, José. Así es, aquí todos van a hacer sus aportes para ayudarnos a reducir esas brechas de ciberseguridad. Y también está con nosotros Juan David Valderrama, quien es director de ciberseguridad y riesgos de Gamma CISOC CERT. Bienvenido, Juan David. Hola, José, muchas gracias. Gracias a todos también. Es un privilegio estar aquí y hablar algo que realmente nos apasiona y un tema muy importante y cada vez, digamos, que coge más relevancia a nivel de estrategia, tanto en compañías como también a nivel personal, cuidar nuestra información y estar muy pendientes de los riesgos que pues estamos día a día cada vez más propensos a recibir algún tipo de ataque informático. Para que todos los que nos están acompañando estén enterados de qué vamos a ver en este encuentro y se queden ahí conectados, les voy a resumir un poco la agenda que tendremos. Vamos a hablar de la radiografía de ciberseguridad durante lo que va al 2020, que ya el año se está acabando, pero tenemos muchísima información para compartir. También los cambios en la regulación y normatividad de ciberseguridad para las compañías, cómo deben prepararse las empresas para los retos de ciberseguridad en el próximo año, en el 2021, los casos de éxito locales de una estrategia efectiva de seguridad. Eso nos lo va a contar Gamma, así que estaremos muy atentos. También tendremos las tendencias de tecnología de Edge Computing y haremos un corto debate sobre los beneficios y retos que implica la normatividad para las empresas colombianas. Así que los invito a que permanezcan conectados porque ya vimos toda esta gran información que estaremos compartiendo. Así que vamos a empezar, ¿les parece si comenzamos con Andrés Cajamarca, quien es gerente senior de sistemas de ingeniería de Fortinet Colombia? Él nos va a contextualizar un poco sobre cómo está la seguridad en Colombia, cómo va el año en seguridad, qué ha pasado, cómo se comportó el sector durante el año teniendo en cuenta la pandemia y cuáles son los riesgos, sobre todo y particularmente, como lo comentábamos, este gran auge del teletrabajo y lo que implica que todos los trabajadores se hayan ido a sus casas. Así que, Andrés, te doy el paso para que nos compartas esta contextualización. Gracias, José. Y el tema ha sido bastante divertido, yo diría, bueno, divertido para unos, no para tanto para otros, sobre todo la gente, obviamente, que no está tan acostumbrada a este mundo digital, que yo creo que ese es el punto, ¿no?
Y mucha gente habla y escucho de muchos, sobre todo emprendedores, una realidad realmente muy real, valga la redundancia, y es que la pandemia básicamente nos hizo avanzar como prácticamente 10 años en lo que es el avance tecnológico. Yo siempre doy un ejemplo que me gusta hablarlo y es, yo tengo una hija de 6 años y ver a mi hija sentada en un computador tomando clases, eso era algo que seguramente iba a pasar, pero no lo veíamos en los siguientes años. Eso es un ejemplo de lo que ocurrió a nivel digital. Pues obviamente cuando ese mundo digital empieza a entrar tan fuerte y entra tan fuerte de esta forma, digamos, como tan de repente, o sea, es por ahí que la gente de un momento a otro ya no salía y la única forma, por lo general, era haga mercado por el computador. Obviamente empieza a expandir lo que llamamos nosotros como esa superficie de ataque, que es básicamente lo que un atacante, así como hay un ladrón que busca cómo entrar a tu casa, está el atacante que busca cómo atacarte a nivel digital. Y pues obviamente lo que estamos viendo en el último año en Colombia, en los últimos meses, es cómo se expandió ese tema digital a nivel no solamente de empresas, sino de los usuarios. Y obviamente cuando hablo de empresas estamos hablando de lo que tú comentabas, muy cierto, y es el tema del teletrabajo. Y es prácticamente, yo diría que todas las empresas, al menos las que en ese momento siguen obviamente andando, definieron que 100% de las personas iban obviamente a teletrabajar. En algunas veces y algunos de nuestros clientes, que es una realidad, yo creo que muchos lo vivieron, definieron que sus sitios, sus edificios, sus oficinas, si estaban en arriendo, las entregaban y ya en este momento, por ejemplo, que estamos empezando como a pasar de la pandemia a la pospandemia, pues miren, vamos a quedar trabajando en teletrabajo, esto funcionó, esto realmente es una realidad y el tema obviamente está avanzando. Y eso fue lo que trajo realmente el montón de nuevos temas a nivel de ciberseguridad. Bueno, digo nuevos porque realmente no son tan nuevos, pero resurgen algunas cosas y otras cosas, digamos que son nuevas dentro del ambiente. Prácticamente lo que vemos, obviamente, es un incremento gigante en lo que son ataques informáticos. Te puedo decir que desde enero hasta la fecha, más o menos contabilizamos más o menos 6 billones de intentos de ataques, que es un número gigante, es aquí solamente en Colombia, que logramos obviamente encontrar con todo, digamos, nuestros dispositivos y toda nuestra tecnología que tenemos en muchos de nuestros clientes. Y pues obviamente cuando vemos esos números tan grandes, pues entra un poco el miedo que tiene la gente de qué es lo que está pasando. Igual lo que les digo, es un tema que viene de mucho lo que ocurrió en el pasado, pero cosas también nuevas. Lo nuevo realmente es tanta gente trabajando, tanta gente que salió a su casa, que lleva su computador del trabajo, que ya no está detrás de la barrera de protección que había en su oficina, sino que está ahora metida en su casa, donde hay un canal de internet y abierto completamente al mundo. Obviamente eso empezaron a aprovechar los ciberatacantes para ir a buscar más información. Las últimas semanas, te puedo decir, hemos tenido por lo menos llamadas de más de 10 clientes importantes aquí en Colombia que nos han dicho, oiga, acabo de tener un ataque de ransomware, ayúdenme, necesitamos que pase, necesitamos que nos ayuden a hacer algo. Y ese tema también se incrementó, que fue un tema que surgió mucho en 2017, no sé si recuerdan WannaCry, que fue un tema súper mediático, había bajado un poco, ya no estaba tan así, pero en ese momento otra vez volvió a subir y ahora estamos viendo nuevamente gente con problemas de máquinas que no han sido, por ejemplo, temas a nivel de actualizaciones, que no se han actualizado, son parches que salieron hace 2 o 3 años y la gente no los implementa, entonces digamos que seguimos viendo como las mismas dinámicas, obviamente con lo nuevo incluido de ataques mucho más avanzados, ataques de encripción que van obviamente no solamente a encriptar un computador, sino prácticamente una empresa completa, que obviamente lo que están buscando es tratar de tumbar la empresa, obviamente, con el objetivo de buscar dinero. También se está empezando a ver, obviamente, dentro del tema lo que es el tema del dinamismo a nivel político, los cambios que estamos teniendo, mucho tema a nivel gobierno, empresas que están siendo objetivos y que ahí no estamos hablando aquí de atacantes solamente, sino de obviamente ataques dirigidos de ciertos orígenes, obviamente orígenes que por lo general no son públicos, pero que son reconocidos y pasaban, pero digamos van a seguir pasando mucho más. Entonces digamos que el dinamismo se ha convertido, el dinamismo ha venido pasando, igual la gente cada vez tiene más dispositivos, que comentaba ahorita, la superficie de ataque, ya es más común ver que una persona, el común, cualquier persona sufra un ataque de esos, encripte esa información y al final tenga que pagar. No solamente empresarial, también es un tema a nivel personal. Entonces digamos que realmente hemos visto un tema ahí bastante fuerte en lo que está ocurriendo últimamente, José. Y obviamente el punto aquí es ver cómo podemos obviamente contrarrestar esto de alguna forma, ¿no? Esto va a seguir ocurriendo y entre más digitalización tengamos va a seguir pasando. Vemos que es un tema real y pues la idea es obviamente estar aquí listos para lo que pueda ocurrir. Andrés, es absolutamente preocupante lo que comenta sobre todo el resurgimiento de ransomware, que significa el secuestro de información y datos de las compañías. Y ahora que los trabajadores están en casa, es absolutamente prioritario que las empresas puedan atender estos riesgos. Teniendo en cuenta este contexto que nos comenta
Andrés, quisiera darle paso a Juan David Valderrama, quien es el director de ciberseguridad y riesgos de Gamma CISOC CERT, quien nos va a aclarar los cambios que se han efectuado en cuanto a la regulación. ¿Cuál es la importancia de conocer la regulación para estar preparados? ¿Cómo mantener a todos los colaboradores preparados ante estos riesgos? De pronto, si hay algún ejemplo de algún ataque y posibles multas por no cumplir la regulación de seguridad, Juan David. Claro que sí, José, muchas gracias. Sí, mira, específicamente este año el gobierno sacó nueva política de seguridad digital, que es el COMPES 3995. Este es la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, que no solamente habla de las mejoras en cuanto a la seguridad digital de gobierno, sino también nos permite a los ciudadanos conocer y entrar un poco más en materia en la red de participación cívica, que permite a estas múltiples partes interactuar y cooperar frente a una amenaza cibernética a través de los centros de operaciones de seguridad, los CERTs nacionales como la Policía Nacional. Dentro de dicha política habla también de el establecimiento de las medidas de desarrollar precisamente esa confianza digital, fortalecer las capacidades de las instituciones de gobierno. Algo importante que resalta mucho este COMPES es, y pues que nos atañe a todos también ciudadanos, es el diseño de una estrategia de formación de capacidades en materia de seguridad digital en cuanto a las personas o ciudadanos a través del SENA y otras entidades de gobierno que nos va a permitir tener esa formación y ese enfoque de saber realmente los riesgos a los cuales estamos nosotros expuestos y cómo detectarlos y pues evitar que realmente caigamos en ese tipo de fraudes o de temas asociados a la ciberdelincuencia. Es importante también conocer que hace muy poco, el 17 de noviembre, la Superfinanciera sacó una nueva circular para las entidades vigiladas, que es la 033, que es muy interesante porque van también muy de la mano del COMPES y le va a exigir mucho más a las organizaciones, sobre todo al sector financiero, en que reporte los incidentes de seguridad, pero también basados en una taxonomía única, que básicamente eso se resume en que cualquier tipo de ataque esté categorizado y enviado hacia nuestro centro de CERT a nivel Colombia, que es el COLCERT, para que ellos puedan tener una radiografía completa de lo que está pasando, no solamente en el sector financiero, sino en todos los sectores del país. Entonces, eso va a permitir a las entidades financieras que reporten de mejor forma o forma más organizada con esa taxonomía y también se crea una especie de etiquetas a la cual realmente esa información que tú estás compartiendo con terceros llegue realmente a los ojos que deben llegar y pues la etiqueta te va a decir básicamente a quién va dirigida la información, si va dirigida, por ejemplo, información confidencial que solo la puedes tener tú, la información dirigida abierta al público que cualquiera la puede conocer. Y bueno, ese tipo de etiquetas también me permite a mí compartir ese tipo de información de una manera más segura y pues a las personas donde realmente debe llegar esa información. Entonces digamos que eso en materia de regulación es lo que actualmente y pues digamos que lo último que hemos recibido en cuanto a los sectores a nivel nacional, en cuanto a como tal temas asociados a las estadísticas, como bien lo decía Andrés, el tema de la pandemia y ahorita post pandemia estamos viendo incrementos de ataques un 80 o un 200% en algunos casos, que no solamente afecta a las compañías, ¿no? También estamos viendo a las personas como tal. Al abrir la puerta nosotros también a nuestros hogares en temas de teletrabajo, se existen y se abren un abanico gigantesco de riesgos
adicionales que no teníamos. Digamos que cuando estábamos en nuestras empresas, pues teníamos información protegida mediante nuestros sistemas. Cuando se abre esta posibilidad de trabajar en casa en algunas compañías que no tenían esa transformación digital tan avanzada y en temas de ciberseguridad, pues así precisamente digamos que las personas se volvieron mucho más, abrieron esos vectores de ataques y pues los atacantes obviamente empezaron a aprovechar, entonces llegaban información por ejemplo, de la DIAN o de información del Ministerio de Salud, indicándole a las personas que se detectó un ejemplo, digamos que uno de los ejemplos más notorios era que llegaban correos electrónicos del Ministerio de Salud diciendo que tú estabas infectado o que habían detectado a alguien que está cerca de ti que está infectado y que si querías tener más información de cómo acudir a los centros o cómo poder hacer pruebas de COVID y eso, le dieran clic a un enlace, ese enlace pues era malicioso, las personas ingresaban y pues infectaba el computador y en algunos casos pues tenían información de acceso a usuarios, contraseñas, al tener ya control del computador, pues todas las cosas que tú hacías del común pues día a día, de acceso a banca, acceso a los portales transaccionales, todo lo que tuviera acceso con usuario y contraseña, pues los ciberdelincuentes empezaron a obtener esa información. Entonces, eso se ha incrementado notoriamente. En el informe precisamente de Fortinet del panorama de ciberamenazas del tercer trimestre en 2020, nos están diciendo que entre julio y septiembre de este año solamente se encontraron, o más bien no solamente, sino 815 millones de intentos de ciberataque en Colombia solamente. Entonces es bastante importante y en total desde de lo transcurrido del año fueron 6.2 billones de intentos de ciberataque. Eso es bastante importante, es una cifra muy importante. Y también lo que hemos visto es que el ransomware está, como lo decía muy bien Andrés y tú, José, el ransomware está creciendo bastante. Y en temas de ejemplos, digámoslo ya más en temas locales, hemos visto incumplimientos en la ley 1581 de habeas data y en la protección de los datos personales en Colombia y hemos visto que la SIC ha multado a varias empresas precisamente porque no siguen esos lineamientos y estamos hablando de varios millones de pesos de la multa. Y para ponerte un ejemplo sencillo, los ciudadanos solicitan a estas entidades eliminación de sus bases de datos para que no los sigan llamando, por ejemplo, para información comercial, información que puede utilizar un tercero, información que tiene la entidad directamente. Entonces, cuando tú haces esa solicitud de eliminación, la entidad por obligación debe eliminarte de la base de datos, eliminar todos tus datos sensibles, todos tus datos personales. Y para algunas empresas no habían eliminado los datos de la persona que hizo la solicitud. La SIC, escalaron el tema ante la SIC, se hizo una revisión a la compañía, efectivamente no estaban dando de baja la información, no la estaban eliminando y pues por eso ya hemos recibido a lo largo de este año aproximadamente unos 3 o 4 empresas han sido multadas con varios millones de pesos precisamente por no acatar la norma. Entonces digamos que todas estas normativas a nivel corporativo pues son muy importantes y eso genera muchas multas millonarias. Aparte del tema económico, pues está el tema reputacional, ¿no? Que es bien, bien importante allí. Y digamos que a nivel de ya como personas o ciudadanos, estando expuestos desde nuestras casas en nuestro internet, pues seríamos cada vez más víctimas de este tipo de ataques o ciberataques. De la intervención de Juan David quisiera resaltar que, bueno, sigue la tendencia de tratar de imitar a las entidades públicas que generan confianza como el Ministerio de Salud o incluso la DIAN para atacar a los ciudadanos y a los empleados de las empresas, pero también a estar atentos a varios
documentos como el COMPES de Seguridad Digital publicado por el Departamento Nacional de Planeación y la circular de la Superfinanciera y por supuesto el cumplimiento de la ley Habeas Data. Muchas gracias, Juan David. Precisamente viendo un poco lo que viene, vamos a darle paso a Carolina Mazo, a la vicepresidenta comercial y gerente de UN Tecnología Gama CISOC-CERT, porque ella nos va a contar cómo se deben preparar las empresas para asumir los retos el próximo año. El 2021 ya está muy cerca y de acuerdo a los riesgos y retos planteados durante estas intervenciones, quisiera preguntarle a Carolina cómo las empresas deben prepararse para el 2021. ¿Qué se aprendió del 2020? ¿Qué podemos ver para el próximo año en este asunto de ciberseguridad en el marco de la transformación digital? Bueno, muchas gracias, José. Mira, sí, definitivamente llegamos a esta nueva realidad o este nuevo normal, ¿sí? De las cosas, en donde, digamos que antes la información estaba muy cuidada y muy protegida dentro de nuestros data centers en las empresas, pero hoy en día, pues con esta nueva normalidad de trabajo en casa, inclusive los clientes que exigen, digamos, este touch, digamos, más cercano y que se vuelve importante para las empresas tener esa omnicanalidad, hay bastantes retos, ¿sí? Bastantes retos en temas de ciberseguridad, en temas de transformación. Hoy el 80% de las empresas, digamos, dieron ese salto, como decía Andrés, lo dieron bastante rápido, antes de lo previsto, y eso trae consigo muchísimos agujeros, digamos, de ciberseguridad. Para darte unas estadísticas, las denuncias que han, digamos, aumentado en un 78%, las denuncias de los cibercrímenes en Colombia. O sea, es de verdad una cantidad bastante importante. Una de las más, digamos, las que más nos preocupan es la suplantación de los sitios web. Digamos, a pesar que sea un tema digamos, de cada uno accediendo, digamos, a estos portales y teniendo que revisar la información a la cual accedemos, pues primero que todo es importante concientizar al usuario final, digamos, de cómo poder accesar a esa información, que no nos dejemos guiar digamos, por esta etapa en donde estamos un poco débiles y nos mandan, digamos, mensajes de texto o nos mandan un email diciendo, venga, que le voy a ayudar, le voy a dar un préstamo adicional. Y bueno, todos estos son artimañas de los ciberdelincuentes para poder captar, digamos, los datos personales o captar la información de las empresas. Una parte bastante importante y lo que se tiene que preparar las empresas es precisamente eso, concientización, capacitación. Y no solamente el usuario final que está utilizando su tarjeta de crédito, es muy importante. Más importante es hacia los vicepresidentes y hacia las personas que están tomando las decisiones hoy en día. Las personas, muy bien que veamos el negocio hacia lo que es nuestro negocio y está muy bien, el core del negocio, pero la parte de ciberseguridad no se puede abandonar, porque ¿qué pasa si se pierden, no sé, las fórmulas con las cuales se están haciendo las vacunas? Entonces, definitivamente el negocio pues cambiaría. No sé si la vacuna, digamos, de Pfizer hubiera sido, no sé, violada los datos en donde tenían esta fórmula, pues entonces quien pega primero, pues es, digamos, sería otra la historia, ¿no? Entonces, digamos, estar preparados para eso, también estar preparados para contestar. Es decir, ¿qué pasa si nos pasa un ransomware? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo lo tenemos que afrontar? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Si existen leyes, ¿sí? Digamos, que regulan estos ciberdelitos. Si tengo que, digamos, pagar un rescate. Entonces, todos estos temas, digamos, son interesantes digamos, los vicepresidentes y los que toman las decisiones, pues deben estar conscientes, estar monitoreando, digamos, también, no dejarlo solo, digamos, al departamento de IT, sino también tomar responsabilidad. Entonces, adicionalmente a eso, pues la casa que se volvió la oficina, pues hay que proteger los equipos, hay que hacer una buena, digamos, así como se dice en ciberseguridad, higiene de equipos, en donde precisamente cuando tengas el equipo conectado a una red, que es una red, digamos, muchas veces pública, pues establezcamos procesos y procedimientos para que esa conexión esté segura desde tu casa hacia la empresa, hacia donde te estás conectando, ¿sí? Adicionalmente a eso,
tener, digamos, conciencia de los sitios web a los que estamos entrando, saber si un sitio web es seguro o no seguro. Por lo menos hoy en día es imperdonable que alguien entre a un sitio web y no tenga el HTTPS, al menos pues, aunque para decirte que o sea, por acceder a un sitio HTTPS tampoco tienes, digamos, toda la confiabilidad pues de que es un sitio web, digamos, real, ¿no? Entonces, igual tener esas precauciones, también, digamos, lo que se viene es tener la información no solamente en el data center de la empresa, sino en las nubes, y no solamente una nube, sino múltiples nubes. Y ahí hay un reto, porque pues tú no sabes de dónde a dónde está pasando esa información. Los ataques, digamos, anteriormente eran pues conocidos. Ah, bueno, de pronto un servidor por allá en China, pero ahora puede haber un ataque en un sistema de Dropbox. ¿Y tú crees que Dropbox, digamos, es una aplicación que van a bloquear en la empresa desde tu casa? No creo, porque, digamos, es un sistema muy usado. ¿Y cómo sabes que se está pasando un archivo confidencial desde la nube de tu empresa o desde el computador de la casa del trabajador a Dropbox? Entonces, todos estos temas de cuida la información y revisa qué está pasando en las redes y en las aplicaciones, que son muchísimas. Entonces, prepararse, digamos, para eso. Prepararse también para lo que se viene, por ejemplo, el blockchain, que pues es digamos una tecnología que muchos de los bancos están usando para todo el tema de fintech, pues no va a ser solamente para los bancos, ¿sí? Eso también se puede aplicar a otros sectores, da, digamos, la posibilidad de resguardar la información de una manera interesante y pues eso, digamos que el blockchain llegó para quedarse, como se dice en la frase coloquial. Otras cosas que se vienen y que tienen que estar preparados las empresas. Como les dije al principio, ese touch con las personas. Las personas estuvimos muy encerradas y digamos que estas empresas que se acercaron de una u otra manera, siempre seguiremos confiando, digamos, en esas empresas y estas empresas fueron capaces de llegar, digamos, no solamente digamos, a mi casa, ¿sí? Sino que se quedaron, digamos, se quedaron para ofrecerme, digamos, estos productos, estos servicios por siempre y prepararnos tecnológicamente para afrontar ese touch, por ejemplo, con chatbots, con inteligencia artificial y todos estos temas, digamos, que son muy, muy importantes, pero también abren, digamos, brechas de ciberseguridad para las empresas. Entonces, digamos que hay que enfocarse en la ciberseguridad, ¿sí? Pero también hay que enfocarse, digamos, en ese toque al cliente, ¿sí? El toque al cliente que le permitirá crecer, porque, digamos, personalmente digamos, de experiencia propia, nuestra empresa y gracias, digamos, también a la colaboración que hemos tenido entre los partners, como es uno de nuestros principales partners, que es Fortinet, nos ha ayudado ese touch que hemos tenido con el cliente desde hace muchos años, ¿sí? Clientes que me dicen, es que yo quiero comprarle a usted, porque es que usted estuvo conmigo antes de la pandemia en las malas y acá ahora yo no voy a venir acá a comprarle, digamos, a otra empresa que no estuvo conmigo. Entonces, eso es importante, como que fortalecer eso y fortalecer la tecnología que va a soportar ese touch, pero con responsabilidad cibernética, pienso yo. Carolina nos deja un gran mensaje que es prepararse para el 2021 y sobre todo dejar de ver que la ciberseguridad sigue siendo un asunto solo del área de sistemas o solo el área de tecnología, sino una responsabilidad colectiva, un asunto transversal en todas las áreas de las compañías. Precisamente en Forbes escuchamos que Fortinet y Gamma tienen un caso de éxito. Yo sí quisiera darle paso a Juan David que nos cuente cuál es ese caso de éxito que nos pueden compartir. Claro que sí, José, gracias. Nosotros con Fortinet, como bien lo decía la ingeniera Carolina, llevamos 13 años de socios de negocios. Durante estos 13 años hemos ido evolucionando a la velocidad que lo requiere las empresas, la tecnología, que requieren los atacantes, los ciberdelincuentes. Asimismo, pues tenemos que ir creciendo al mismo ritmo o no podríamos ser la empresa exitosa en ciberseguridad que somos actualmente. Entonces, con Fortinet hemos trabajado siempre de la mano precisamente para aportar a la ciberseguridad en el país. Nosotros invertimos mucho en temas de investigación y desarrollo y dentro de esas investigaciones y de esas validaciones que hemos hecho
con diferentes también tecnologías, diferentes socios de negocio, pues nos dimos cuenta que Fortinet nos apoya un montón realmente en ese roadmap que siempre hemos tenido, y es tener unas soluciones o múltiples soluciones que nos permitan apoyar a nuestros socios de negocio, todos nuestros clientes, llevarlos de la mano, porque al final los clientes lo que buscan siempre es ese aliado, no simplemente un proveedor que le provea tecnología o cajas, como coloquialmente se le llama, sino hay proveedor que realmente sea ese servicio aliado de ciberseguridad, que le ofrezca un servicio de ciberseguridad gestionado en toda la cadena de, digamos, del kill chain de los atacantes, y que esté siempre acompañado. Entonces, con Fortinet tenemos este caso de éxito, tenemos múltiples soluciones que nos apoyan y nos apalancan precisamente esos negocios con nuestros clientes, y llevar ese valor y cumplir esas expectativas y esas necesidades con nuestros clientes. Entonces, tenemos múltiples soluciones de Fortinet que nos permiten tener esa unión entre múltiples plataformas, pero que al mismo tiempo para nosotros sea sencillo de administrar, una sola plataforma para administrar múltiples tecnologías. Eso es muy importante, y también asimismo nuestros clientes también lo evidencian también en la respuesta frente a los incidentes que tienen, que nosotros los apoyamos, frente a los roadmaps o los assessment que hacemos con nuestros clientes. Digamos que ese roadmap todo va enfocado a estas soluciones de Fortinet, porque como te digo, precisamente va en todas las fases que tú propendes o que intentas cubrir las brechas dentro de una organización. Entonces, pues Fortinet nos ha apoyado, y pues digamos que con toda esta tecnología hemos llevado a Gamma CISOC a un nuevo nivel realmente. Dentro de nuestro portafolio se aumentó básicamente un 30%. Estábamos revisando precisamente siendo este caso de éxito, y el ahorro en precios también se nota un montón, porque más o menos un 30 o un 45% nos hemos podido también y pasar ese ahorro a nuestros clientes con una solución increíble que tenemos, y pues eso también se ve reflejado en esos precios, porque al tener solo una sola tecnología, pues nos permite tener ese abanico impresionante que nos ofrece Fortinet de protección de ciberseguridad. Entonces, digamos que eso es uno de nuestros diferenciales, y eso es uno de nuestros casos de éxito precisamente con Fortinet, que nos ha apoyado y nos ha apalancado esa visión que tenemos nosotros en Gamma de la ciberseguridad, y pues va muy de la mano de Fortinet. Muchas gracias, Juan David. Me gustaría escuchar también a Andrés sobre este caso de éxito entre Fortinet y Gamma CISOC. Hay un tema muy importante en los temas de ciberseguridad. Digamos que todo lo que hemos hablado, tanto Carolina como Juan David, todos esos problemas, digamos que se traducen al fin en un montón de situaciones que muchas veces a los clientes los ponen en temas de pérdida de dinero. Su empresa se ve obviamente afectada a nivel su nombre como tal, la gente no confía. Otro tipo de cosas, lo normal que le ocurre a una persona, al común que les ocurriendo hoy, me encriptan mis archivos y no sé qué hacer. ¿A qué hago? Por lo general la gente que no conoce busca cómo comprar bitcoins y te termina pagando el ransom, y mi idea es si le devuelven, en muchos casos no devuelven nada. Entonces digamos que siempre está ese desconocimiento general que existe. Yo creo que cada vez hay más conocimiento del voz populi, de lo que ocurre y lo que la gente puede llegar a hacer. Que compra un antivirus, que hace esto otro, y conectas a este sitio, y muchas veces también lo termina siendo contraproducente. Entonces digamos que lo que hemos hecho en Fortinet y Gamma es básicamente darle a los clientes como esa ayuda de que no es solamente tener la mejor infraestructura, que lo que hace Fortinet, nosotros hacemos infraestructura tecnológica que pueda soportar esas grandes empresas, grandes tecnologías de hoy, sino que realmente necesitamos un talento humano. Y si ustedes me preguntan a mí, yo puedo decir en este momento hay muchas empresas grandes que tienen el talento humano a nivel de ciberseguridad, pero también muchas empresas medianas y pequeñas que no lo tienen. Entonces, digamos que entramos también a reforzar eso, y no solamente a reforzar las medianas y las pequeñas, a reforzar las grandes, porque digamos que Gamma, por ejemplo, en este caso, tiene una experiencia muy larga a nivel de lo que es temas a nivel de ciberseguridad. Entonces, digamos que lo que buscamos dentro de Fortinet con Gamma es darles a los clientes esa experiencia.
por ejemplo, un ejemplo también normal es, tú tienes tu antivirus, pero realmente el antivirus, ¿qué hace? Si tienes un malware, ¿cómo puedes responder? ¿Qué tal el antivirus no lo detenga? ¿Qué tal ese malware se conecta, se infecta algún computador y mi antivirus simplemente no haya sido capaz? Porque la tecnología en cualquier lado no es 100% efectiva, tiene problemas, hay vulnerabilidades, en todos lados hay vulnerabilidades. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Entonces, digamos que Gamma en este caso con el CISOC tiene personas que están monitoreando, gente que está pendiente del tema, gente que sabe responder a un incidente. ¿A qué puedo hacer en el momento en que veo que hay una infección? ¿A qué puedo hacer en el momento que alguien me robó? Básicamente esa respuesta es súper importante. El recurso humano, que también tenemos un tema que dentro de Fortinet y en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel regional y muchas veces a nivel global, la falta de talento es bien importante porque afecta directamente. Lo que te digo, o sea, ustedes pueden tener la mejor infraestructura, pueden comprar el mejor antivirus que le dice, este es el mejor antivirus del mercado, pero un solo malware lo puede dejar completamente desdibujado, no sirve para nada. Y ahí necesitamos el talento humano todavía. También Carolina nombraba el tema, por ejemplo, inteligencia artificial y un montón de tecnologías, blockchain, todo eso definitivamente va a necesitar gente que conozca. Entonces, realmente, digamos, ese caso de éxito que tenemos con Gamma es cómo nos puede ayudar Gamma, a ustedes como empresas, a personas del común, a reaccionar realmente de una forma efectiva a ese tipo de cosas. No solamente reaccionar también de una forma efectiva, porque muchas veces la ciberseguridad se vuelve como el deber tener. Yo debo tener ciberseguridad porque si no tengo problemas, pero también digamos que con Gamma hemos logrado tener un tema más de esa seguridad como habilitamiento, que realmente las empresas vean que sus procesos se pueden volver mucho más efectivos con una plataforma de ciberseguridad. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita pensando en temas de nube, Gamma tiene la experiencia para decirle al cliente qué infraestructura tienes que poner, para la nube, cómo puedes tener esquemas de continuidad, que es muy importante. Un ataque informático no solamente robarte la información, sino tumbarte tu negocio. Si el negocio se cae, pierdo dinero. ¿Cómo hago para tener continuidad sobre eso? Entonces, realmente, digamos que el punto ahí o esa experiencia que tenemos ya de muchos años con Gamma es soportar al cliente. Nosotros, digamos que tenemos la tecnología, hacemos los productos, estamos en el día a día del mundo sabiendo qué es lo que está ocurriendo en Internet, pero definitivamente necesitamos llevar eso, digamos, bajarlo a la tierra y Gamma nos ayuda en eso un montón. Entonces, digamos que realmente es un punto súper importante dentro de ese proceso de seguridad, ese tema a nivel del factor humano, que también, digamos, está reemplazando, que también Gamma está, digamos, trabajando en eso, en implementar esquemas de inteligencia artificial, un montón de cosas, pero que al final, digamos, siempre va a ser necesario. No sé cuál va a ser el día que la inteligencia artificial nos reemplace a todos, y si llega, esperemos que sea por allá en 3000 años, no sé, pero por ahora definitivamente necesitamos todavía personas que conozcan del tema, y ahí es donde digamos que podemos hacerlo en conjunto con Gamma. Sí, sin duda es súper clave poder asesorarse bien. Carolina, quisiéramos escucharte sobre este caso de éxito. Bueno, pues mira, nosotros estamos con Fortinet, como decía Juan, hace 13 años trabajando juntos de la mano y pues digamos hemos encontrado un aliado perfecto porque el tema de investigación y de desarrollo que ha tenido la marca, la visión que han tenido, digamos, desde que iniciaron, la cantidad de soluciones que nosotros podemos ofrecer, digamos, a un cliente, no solamente, digamos, la parte perimetral, sino a nivel de endpoint, a nivel de conexión, a nivel de acceso a sus aplicaciones. Y lo más interesante es poderlo hacer desde un punto central. Y ahora con todo lo que se está viniendo en temas de SD-WAN, el tema de Zero Trust Network Access, que también es un tema que lo estamos revisando con Fortinet muy, muy de la mano, y poderle dar, digamos, a nosotros que somos sus canales, herramientas que nos permitan darle a los clientes respuestas efectivas o anticiparnos, digamos, a los temas de ciberseguridad, a los incidentes de ciberseguridad, pues es algo, la verdad, pienso yo que no lo he visto en otro fabricante de la industria. Y como les digo, desde siempre les vi esa visión y acompaño la visión de Fortinet y nos ha ayudado un montón por tener esa, digamos, toda esa integralidad de soluciones que tiene en su portafolio y que con eso, digamos, nosotros prestamos servicios. Lo otro que dijo antes es muy importante, las personas. Andrés habló de los ingenieros, digamos, que
dan respuesta a las, digamos, a las amenazas o nuestro grupo de respuesta a incidentes, pero no seríamos nada sin el conocimiento y la investigación que tiene Fortinet por detrás. O sea, todo lo que son sus laboratorios, el FortiGuard, que nos ayuda, digamos, a encontrar diariamente esas debilidades informáticas que son conocidas, pero lo más interesante, las que no son conocidas adicionalmente. Entonces, hablamos de inteligencia artificial, Fortinet ya lo está haciendo. Hablamos de redes y conexión en cualquier parte en temas distribuidos, Fortinet lo tiene. Entonces, se ha vuelto para nosotros digamos, un proveedor y un aliado indispensable. Y pues ese es nuestro caso de éxito en conjunto. La experiencia de nuestros ingenieros con la tecnología de Fortinet, pues es un match muy interesante para llevar nuestros servicios de ciberseguridad, ¿no? Carolina, nos llama la atención que acabas de mencionar Zero Trust Network Access. ¿Cuáles son los retos que plantea esta tecnología para el sector de la ciberseguridad? ¿Cuáles son esas principales necesidades de ciberseguridad que surgen con esta tecnología y cuáles son las soluciones del Zero Trust Network Access? Bueno, este es un concepto que se está manejando con Fortinet en temas de accesibilidad a las redes, ¿sí? O sea, cero trust es cero confianza en quién se esté conectando a la red, desde qué punto se está conectando. O sea, no podemos ser laxos, digamos, con la gente que se esté conectando a nuestras redes. Listo, los usuarios finales, tenemos nuestros directorios activos, los doble factor de autenticación, pero mira que muchas veces ni eso, digamos, está funcionando. Y, digamos, los usuarios muy bien, pero a nivel gerencial, a nivel de las personas que manejan las bases de datos, a nivel de las personas que tienen esos privilegios, que son privilegios, digamos, en la empresa, entonces eso tiene que estar, digamos, en constante auditoría, ¿sí? Con herramientas que nos permitan saber quién se conecta a qué, no darle acceso a todo el mundo, a todas las carpetas o a todos los sistemas o las aplicaciones, sino exclusivamente en lo que tiene que tener acceso y darnos cuenta y controlar esos accesos, ¿sí? De manera que nosotros podamos estar realmente seguros que que no vayan a haber problemas, digamos, de intrusión. Ahora, muchos de los ataques que ocurren, la mayoría ocurren dentro de las mismas organizaciones, no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro, inclusive de empleados o de gente que de pronto no es que tenga, digamos, la mala fe de hacerlo, pero con sus pocos conocimientos, pues también podría tener, digamos, un acercamiento a estos grupos ciberdelincuentes, pues que están por fuera, simplemente porque no tenemos buenas políticas de acceso a la red. Entonces, este tema de Zero Trust es cero confianza del acceso de tu red, ¿sí? Estar, digamos, conscientes y protegidos desde el inicio del acceso. De eso se trata. Entonces, pues hay muchas soluciones y Fortinet nosotros tenemos en nuestro portafolio para en cualquier momento, pues que cualquier cliente nos contacte, ¿no? Hay que tener cero confianza. Quedó súper claro. Juan David nos comentaba más temprano sobre estas multas que han venido ocurriendo en Colombia, algunas empresas, y hemos comentado también que ha habido brechas de seguridad en los medios. En Forbes hemos reportado muchas brechas de seguridad, incluso globales, de grandes corporaciones. Esto le pasa también a las pymes. Yo sí quisiera preguntarle a Andrés, ¿cómo las empresas pueden ahorrar dinero, no solo para evitar multas o perder su información, sino también para crear estrategias asertivas de seguridad? Sí, ahí el tema, ya como todos sabemos, bueno, si no lo saben, la ciberdelincuencia ya es un negocio gigante que genera miles de millones de dólares. Y ya hay empresas que se dedican a hacer ataques, obviamente empresas de bajo perfil que no se encuentran normalmente, pero son servicios que uno puede adquirir. Entonces digamos que lo que comentamos al principio, ¿no? El tema de la ciberseguridad muchas veces se ve como el tema de tener que invertir. Y digamos que podemos tener un approach de realmente ver la ciberseguridad como un ahorro. Digamos que es es un tema medio extraño, pero es así. Y pues obviamente protegerme de un ataque me va a ayudar a ahorrar dinero. O sea, evitar que me pongan una multa como la que comentaba Juan, el tema de que venga la Superintendencia de Industria y Comercio y revise cómo estoy trabajando la data de mis usuarios, se dé cuenta que no estoy haciendo procesos, pues obviamente me va a generar temas de pérdidas.
Entonces realmente quisiera ahí hablarles como de varios puntos. El principal, digamos que yo creo que está muy dado a la prevención. Obviamente, si somos prevenidos, pues vamos a evitar un montón de cosas. Lo comentaba Carolina, hay que educar a los empleados. Hay un tema que yo creo que ahorita tenemos que empezar a tener en las empresas, y es la cultura cibersegura, cultura de ciberseguridad, que ocurre mucho en ambientes, sobre todo financieros, para nosotros, el sector financiero es tal vez el más avanzado en temas de ciberseguridad, y cómo esa cultura cibersegura realmente me va a ayudar, y no solo a nivel empresarial, sino a nivel, obviamente, de las personas, de su vida a día, a evitar ese tipo de cosas. Ya, por ejemplo, decirle a la abuelita, abuelita, si lo llaman y le dicen que soy yo, que es el primo tal, no. Pregunte y haga preguntas de verificación. Ese tipo de cosas realmente son importantes y empiezan a quedar a la gente. Obviamente, y muchas veces la gente dice, no, ustedes en ciberseguridad también venden basado en el miedo. Y a veces el tema del miedo genera conciencia. Y me acuerdo, mucho me acuerdo que si llegaba un link del banco por el correo electrónico, no era mejor no abrirlo. Cosas como esas son súper importantes. Entonces, la prevención y esa cultura cibersegura, que al final, digamos, la prevención puede traer obviamente inversiones, pero son inversiones que seguramente el día que ocurre el ataque y me proteja, voy a decir, me ahorré un montón de dinero. Y es el tema que ocurre. Y el gran problema es que muchas veces el ataque ocurre, mi plataforma lo detiene, pero yo nunca me doy cuenta de que ocurrió. Entonces obviamente pienso, no, pues me gasté un montón de plata en esto y no pasó nada. Y vamos a mirar y sí, pasó un montón de cosas. Por ejemplo, en ese caso funciona mucho el tema del CISOC, donde te dicen, oye, mira, este mes tuviste un montón de intentos de ransomware. Y uno se da cuenta que hubiera pasado si ese ransomware realmente me hubiera atacado. Y digamos, vamos a volvernos un poco más, vamos a ahorrar más dinero. O sea, definitivamente, digamos, la empresa está muy corta en presupuesto que está corriendo ahorita. No tenemos muchos temas específicos de poder invertir los temas básicos de ciberseguridad, porque ya muchas veces la gente piensa lo normal, no tener esos dispositivos de firewall es suficiente. Realmente digamos que no es suficiente, pero igual digamos que eso no evita que si no tengo no tengo un firewall, no tengo más de un firewall, no pueda protegerme. Sí se puede proteger. Otro tema importante de cómo podemos, digamos, buscar un ahorro y igual tener ciberseguridad es también, después de la prevención, que viene el ataque. Imagínense qué ocurre, o sea, qué pasa si me cae un ransomware hoy y me encripta todos los discos duros donde está la información más importante de la empresa. Hay que pensarlo y decir, ocurrió, ¿qué hacemos? O sea, no tengo un equipo de respuesta a incidentes, lo mejor obviamente es contratarlo. Pregunten al menos cuánto vale. Pero listo, ocurrió, ¿qué podemos hacer? No importa, tengo una persona de sistemas, otra persona administrativa, hay que saber qué hacer, cómo reaccionar a eso. Para la persona, o sea, en ese momento ocurra, ¿qué pasa si se conectan a su celular y le encriptan sus fotos? Uy, sí, muy complicado, ¿no? ¿Qué puede hacer? Haga una copia de seguridad, es lo más sencillo. Hay que ponerse en la situación para poder, digamos, estar un paso adelante y, digamos, tener como ese tema específico y que sea un poco más asertivo a nivel de lo que es una plataforma de seguridad. Eh, Obviamente, digamos que hay que pensar también en ese roadmap de seguridad, que es importante tenerlo. Nuevamente, hay más tecnología, la digitalización es cada vez más fuerte, más grande, hay que tener definitivamente la forma de, así como invierto en digitalización, esa digitalización tiene que ser obviamente segura. Entonces, digamos que el punto está en prevención, en obviamente ponerme en la situación cuando ocurre, cómo reacciono a eso, y obviamente utilizar todas las herramientas que tenga a mi alcance. Nuevamente, digamos que podemos ayudarlos mucho, pero hay temas muy, muy básicos, muy sencillos que uno puede hacer con infraestructura que todos los clientes ya tienen. No entro en ejemplos, pero cualquier cliente tiene conectividad. Uno puede hacer unos temas muy básicos para al menos asegurarme un nivel de seguridad que hoy no tiene. Entonces, digamos que también podemos hacerlo ahí. Digamos que también podemos a través de Gamma poder buscar asesoría en temas de conectividad segura, cosas como esas. Lo que comentaba ahorita Carolina del tema de Zero Trust Network Access. El tema de cero confianza es súper importante, sobre todo en este momento de teletrabajo. Y es, yo sé que mi empleado está afuera, pero ¿cómo estoy seguro que mi empleado es mi empleado que se está conectando y no es una persona o que robó el computador o que mi empleado se dejó robarle el usuario y la contraseña? Ese tipo de cosas también hay que pensarlas y volverse sí, un poquitico paranoico. Pero lo que digo, es mejor estar un paso adelante y tener, digamos, todos los temas de prevención obviamente establecidos. Digamos que al final nosotros como Fortinet lo que buscamos siempre es, sobre todo cuando estamos hablando de clientes, obviamente clientes medianos, grandes, pero que están pensando ya en infraestructura tecnológica robusta en ese tipo de temas digitalizados, es una arquitectura de ciberseguridad.
Nuevamente, hay un montón de problemas, como les decía también al principio, el tema de la superficie de ataque es gigante. O sea, ya está el empleado en la casa, está el dispositivo que compré hoy, veía que nunca me he dado cuenta. Hoy me di cuenta que venden interruptores eléctricos para prender y apagar la luz, que se conectan a la red inalámbrica para uno apagar y prender con el celular. Ese interruptor, si yo lo quiero poner en mi oficina, es una puerta de entrada a un atacante. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas dentro de la superficie de ataque y la mejor forma es pensar en una estrategia de ciberseguridad basada en una arquitectura. Cuando una arquitectura es, no, o sea, que no te hablen de una sola solución que te ayude a proteger todo y que es la maravilla, ¿no? Tienen que haber un montón de controles y obviamente asegurarte que esos controles sean eficaces y la forma de la eficacia, lo que hablamos, son servicios a nivel de ciberseguridad, operación de seguridad. Y digamos que ahí ya pensando obviamente en la evolución, seguramente lo que viene en los siguientes años, el tema de la ciberseguridad nos va a seguir afectando y tenemos que, digamos, que seguir del lado, obviamente, mirando cómo podemos hacerlo. Y digamos que al final, yo creo que realmente retomo el tema más importante, la cultura cibersegura. Carolina nombró mucho a nivel directivo, ya es muy importante que, y ya en empresas que ocurre, el CEO está sentado en la mesa donde está la persona de ciberseguridad y su equipo tomando decisiones, porque la ciberseguridad se volvió un factor súper importante y sobre todo ahora en temas de pandemia. Entonces, hay formas de ahorrar dinero, esto no solamente gastarlo, esto va a ayudar a ahorrar dinero, hay formas de mostrarlo, hay formas de mostrar que realmente la seguridad está ahorrando dinero y lo bueno, digamos, es que pues estamos aquí para ayudarlos. Básicamente eso. Quisiera complementar con Juan David, que desde su punto de vista nos podría decir cómo está el mercado en Colombia y cómo las empresas incorporan el tema de su seguridad en sus estrategias. Sí, efectivamente las compañías, digamos que, y también pues con este tema de pandemia, digamos que con esa trabajo desde casa se abrieron nuevos ataques, ataques cibernéticos que nos pueden llegar a afectar. Esa superficie de ataque pues se amplió. Entonces las compañías, digamos que están pensando cada vez más en ciberseguridad y algo que bien lo comentaba Andrés y Carolina, el tema de es que las juntas directivas cada vez están más o deben tener un rol mucho más activo en la gestión de esos riesgos cibernéticos, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de las compañías, eh, a nivel de estrategia, lo primero que van a hacer las juntas directivas es mirar cuál es el contexto de su organización, o sea, qué es lo que realmente ellos hacen, cuál es su información crítica, cuáles son sus activos más importantes. Entonces, la identificación de esos activos, digamos, y ese contexto como tal de la organización es muy importante hacerlo desde el principio para mirar realmente cuáles son mis activos importantes, críticos, y con base a eso empezar a mirar un análisis de riesgo y mirar cuáles y lograr identificar el riesgo que está expuesto mi organización a que un ciberataque. Entonces, digamos que tomando la gestión de riesgos desde las juntas directivas, pues es bien importante y ahí también estaríamos hablando del tema de resiliencia, ¿no? Que al final la resiliencia para las compañías es súper importante. Siempre ha sido muy importante, pero el tema de ciberresiliencia es realmente, en caso de que yo sufra algún ataque informático o, por ejemplo, tengo una situación de riesgo, cómo realmente actúo y cómo gestiono esa situación de forma eficiente. Al final, lo importante aquí es evitar, evitar afectar el desempeño general de la empresa, ¿no? Que se me pare la empresa durante unas horas es muy complicado a nivel económico, también a nivel reputacional. Entonces, las juntas directivas, digamos que tienen eh, ese deber de gestionar esos riesgos cibernéticos también en compañía del CISO de la compañía. Y pues basado en eso, generar esa estrategia de ciberseguridad basado en cuáles son los riesgos y qué controles debo implementar. Y no quedarse solamente con el firewall el perimetral, como dice Andrés. Eh, existen cada vez más capas y pues debemos siempre enfocarse a nivel de compañías en una estrategia de Zero Trust, como lo decía la ingeniera Carolina. Entonces, a nivel de estrategia, digamos que eso es como pues el deber ser. Como estamos viendo el mercado en esta situación, realmente es, ya fui víctima del ransomware, ¿qué hago? Necesito a alguien que me apoye. Ahí estamos nosotros para apoyarlos en esa contención, esa investigación, erradicación y en lo posible salvaguardar la información. Como dice Andrés,
también a nivel de Colombia el tema de la conciencia, y lo vemos desde el COMPES, como lo decía inicialmente, o sea, ya el gobierno está pensando en temas de conciencia no solo en compañías, sino a nivel del ciudadano, y eso es actualmente lo más importante. Hablando en temas de estadísticas, lo que decía, el 90%, eso no lo nombramos, el 90% de los ataques efectivos, José, como muy bien los nombrabas en Forbes, han hecho algunas notas relacionadas a eso. El 90% de sus ataques exitosos vienen por ataques a la persona, ¿no? Al empleado, al ciudadano, y son ataques que le obligan, digámoslo de alguna manera, psicológicamente trabajan mucho la persona para hacer que esa persona al final te dé acceso a tus contraseñas sin ni siquiera darse cuenta, mediante ataques o tipos de riesgos como la ingeniería social o phishing, que te hacen creer que estás accediendo a la página del banco cuando realmente no es, a la página de la DIAN también en muchos casos, y es uno de los phishings, digamos, en Colombia fuertes. Entonces ese 90% está dado a la persona, ¿no? Entonces por eso es súper importante, digamos, es como lo más importante actualmente, o digamos que es uno de lo primero que las organizaciones deben estar pensando, el tema de la sensibilización de sus empleados a los riesgos eh, informáticos, no solamente para salvaguardar la información de la compañía, sino la información personal. Como ahora trabajamos en algunas compañías o en algunas empresas, la persona está trabajando desde su casa, pero con su computador personal. En otras, como nosotros, por ejemplo, tenemos computador corporativo con todos los controles, pero no todos tienen acceso, digamos, a un computador portátil que lo genere la compañía, entonces trabajan desde su casa en su computador personal. Entonces, el riesgo ahí ya no tampoco es en temas de información de compañía, sino información de ya personal como tal. En redes sociales también hemos visto muchos temas asociados a fraudes. Al final, los atacantes siempre van un paso, intentan siempre estar un paso adelante. Investigan muy bien la organización antes de ejecutar cualquier acción y conocen muy bien a los empleados y a los administradores de los sistemas. Entonces, conociéndolo tanto al punto de que engañan perfectamente a la persona sabiendo que tiene una cuenta en un banco específico, saben dónde estudian sus hijos. Muchas veces en los vehículos vemos que las personas pegan la calcomanía de toda su familia, entonces los delincuentes están pendientes de eso y ya saben que ese carro, eh, eh, el núcleo familiar se comprende de padre, madre, 3 hijos, un perro, un gato, ya tienen toda la información y se la damos muy fácil. Entonces, digamos que a nivel de compañía, tenemos los riesgos del empleado, ¿no? Estos riesgos que te comento también. Entonces, con esa información, pues ellos ya saben cómo entrar a la compañía sin saber realmente, por ejemplo, cuál es la vulnerabilidad que tiene puntualmente una infraestructura y cómo puede entrar, si lo pueden hacer fácilmente a través de los empleados. Entonces, el tema de concientización, yo creo que eso es algo lo primero que deberían estar pensando las compañías también. Y a nivel de estrategia, pues toda esta estrategia que va alineada en temas de gestión de riesgos y pues que vengan definitivamente liderados de la junta directiva desde el gerente general para que todos se pongan la camiseta cibersegura y pues apoyen los empleados a la organización también. Ya vamos a concluir este encuentro Forbes de ciberseguridad, pero antes sí quisiera que debatiéramos un poco acerca de los beneficios y retos de implementar una estrategia de ciberseguridad. Si quieren, de cierre cada uno bríndenos algunas recomendaciones para implementar las estrategias de ciberseguridad. Si quieren, empezamos con Carolina. Gracias. Bueno, pues recomendaciones de mi parte, establecer, digamos, ese roadmap de ciberseguridad de nuestra empresa. Es decir, no hacerse las preguntas, digamos, correctas como un vicepresidente o un presidente y no es, venga, ¿cuánto tenemos que gastarnos en ciberseguridad? No es cuánto tenemos que gastarnos, es, venga, hagamos esa estrategia de ciberseguridad, hagamos una postura de ciberseguridad que nos permita estar tranquilos económicamente, de riesgo, mirar
digamos, cuál sería ese mayor riesgo que yo tengo con mi información o con lo que soy como empresa, digamos, mi imagen ante las otras personas o entre mis clientes. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta incorrecta también digo yo es, venga, ¿y cuánto está gastando, no sé, esta empresa en ciberseguridad? No es cuánto está gastándose la otra empresa de ciberseguridad. Cada empresa es, digamos, es diferente, tiene su ADN, su red es totalmente diferente. El negocio, así sean dos empresas de retail, tiene totalmente procesos diferentes, inclusive hacia dónde va mercadeo, hacia dónde va el servicio al cliente. Hay que preguntarnos hacia dónde va inclusive la rentabilidad del negocio. Entonces, viendo como todos esos aspectos, ya es importante, digamos, poner, como decía Andrés, en la mesa directiva al CIO, al CISO, para que nos indique y nos ayude a tomar las mejores decisiones y realmente tomarlas en cuenta. Es como la recomendación que yo les puedo hacer a las personas que nos están viendo. Gracias, Carolina. Andrés. Gracias, José. Digamos varias cosas. La primera es estar siempre con esa conciencia que digamos que es como el reto, el desafío de ser, o eso no me ocurre a mí, o eso no me va a pasar a mí. No hay que pensar así, porque puede ocurrir. Más puede ser que ya le haya ocurrido y no se hayan dado cuenta, que hayan tenido, por ejemplo, una intrusión, cosas como esas. Lo otro, digamos, obviamente el tema está es, entre más digital sean ustedes, entre más digitales sean sus empresas, más propensos son a ciberataques. Entonces, realmente es, digamos, hay que decirlo, cada proyecto de digitalización debe tener contemplado temas de ciberseguridad. Nuevamente, no hay fabricante de software, fabricante de aplicaciones, no importa dónde sea, que sea 100% seguro. Es totalmente falso esa premisa. Entonces, hay siempre que pensar que cualquier proyecto de digitalización hay que implementar ciberseguridad. El ejemplo que les da ahorita el interruptor. A cualquier cosa que ustedes pongan digital es una puerta de entrada y puede ocurrir. Hay que estar obviamente supremamente atentos y alertas a eso. Entonces, de ahí donde el tema es, eso se vuelve una decisión que realmente es directiva, porque al final, digamos, lo que estamos tratando de hacer es mostrar cómo la ciberseguridad les permite atender más clientes, tener un buen servicio, tener una buena interfaz de usuario, que tenga lo último en tecnología, que la persona se sienta muy tranquila, que pueda hacer sus compras muy fáciles, muy sencillas. Entonces digamos que la ciberseguridad sirve para eso, sirve para que eso ocurra realmente de una forma tranquila y efectiva. Entonces realmente está en el negocio. Entonces, pensar en esa arquitectura que yo tengo a nivel tecnológico que soporta mi negocio, mis procesos más importantes, de una forma segura. Y digamos que el tema, digamos, nos facilitamos mucho la vida, vamos a dormir tranquilos y realmente digamos que es el punto del camino de todo el mundo digital de aquí en adelante. Yo creo que es muy, muy simple con eso, José, y la idea realmente es tomar esa conciencia necesaria y pues lo último, ¿no? Estamos aquí para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Juan David. Gracias, José. Sí, suena muy repetitivo, pero digamos que el reto sí efectivamente es tener una conciencia cibersegura en todos los empleados. Eso es súper clave. Otro reto importante es también de lo que hablaba Andrés y es, o sea, yo tengo una infraestructura de seguridad y yo no sé si realmente está haciendo lo que hace y la infraestructura de seguridad me está protegiendo contra un montón de ataques y yo no me doy cuenta. Entonces, digamos que hay un reto también importante es tener una visibilidad completa de tu infraestructura tecnológica, eh, porque pues la visibilidad me da realmente lo que está pasando en tiempo real digitalmente en mi organización, qué ataques estoy recibiendo, qué brechas tengo, cómo desde afuera me están viendo. Digamos que uno de los retos es también tener esa visibilidad completa para asimismo nosotros desde nuestro lado lograr brindar el apoyo. El reto de la visibilidad, y ahí va otro reto importante y es disminuir el tiempo en que yo inician los atacantes en hacer el reconocimiento de mi infraestructura, cómo logran ellos identificar mis brechas, después de hecho cómo logran explotar mis brechas y al final después de la explotación ya ellos tienen toda la información. Entonces digamos que ese tiempo desde el inicio del reconocimiento hasta ya la explotación y la exfiltración de los datos y pues el movimiento lateral dentro de la organización de los atacantes, eso no lo puedo ver pues no sé, sin visibilidad de lo que está pasando realmente. Entonces, y otro también el reto es disminuir ese tiempo.
el tiempo en que el atacante empieza el primer reconocimiento hasta que me roba, me filtra la información o me la cifra o cualquier tipo de ataque que pueda llevarse de forma efectiva. Entonces, ese tiempo, lo importante o el reto es disminuir ese tiempo y pues existen como el CISOC de Gama Ingenieros que te apoya realmente en disminuir ese tiempo. Originalmente también los retos es que cuando se lanzó el primer CERT por allá en los 80s, la Universidad Carnegie Mellon, nació como un centro de respuesta, pero ya reactivo, o sea, ya después de que pasó algo, ¿cómo logro, cómo hago la investigación para evitar que vuelva a suceder y cómo erradico la amenaza que ya tengo adentro? Eso ha ido en evolución y el reto es precisamente evitársela, llegar a volver a esa reactividad o continuar con esa reactividad, sino ser un poco más propositivos, propositivos y realmente ser proactivos también en disminuir ese tiempo. Entonces digamos que ese es un reto importante para todos a nivel, no solamente para las compañías, para protección de su infraestructura, sino también nosotros como proveedores de servicios, cómo apoyamos al cliente a disminuir esos tiempos, ¿no? Entonces, yo digo que los retos importantes son esos y beneficios, pues claramente al implementar todo este tipo de visibilidad, disminuir tiempos y los beneficios, pues al final es disminuir el riesgo cercano al 100% de que realmente encuentren y me vulneren mi información pues a través de nosotros como sus aliados, su Fortinet, que estamos pues aquí realmente trabajando en eso desde hace mucho tiempo y ya sabemos cómo apoyarlos en ese camino. En asuntos de ciberseguridad nunca va a sonar repetitivo la prevención y la inversión para evitar precisamente todo lo que hemos comentado durante este encuentro Forbes. Carolina, gracias por unirte a nosotros en este encuentro Forbes de ciberseguridad. José, muchísimas gracias a todos y pues nada, nos pueden encontrar en nuestro sitio web todo nuestro portafolio www.gamaingenieros.com y bueno, con todos nuestros servicios, nuestra ingeniería y todas nuestras ganas de ayudarles y aportar un granito a Colombia. Andrés, gracias por estar con nosotros. José, gracias a ustedes y a todo el mundo y estamos a la orden para lo que necesiten. Que sean ciberseguros. Gracias. Así es, evitar ransomware y cualquier tipo de amenaza. Juan David, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, José, y gracias a todos. Gracias aquí a mis compañeros panelistas también y a todos los que nos están viendo. Realmente el ciberseguros, tenemos que ser ciberseguros y estar pendientes de cualquier riesgo, identificarlos también en sitios donde uno no lo espera. Por ejemplo, el tema del carro, como te decía, es algo que uno no lo piensa, pero todo consigue un riesgo y todo va orientado a eso y a esa sensibilización que es muy importante. De nuevo, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por permanecer conectados. Los invitamos a seguir aprendiendo sobre ciberseguridad y las inversiones más acertadas para mantener sus empresas seguras y ustedes mismos ser ciberseguros. Yo soy José Caparroso, coeditor de Forbes en Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad.